Desde los escritos de Shakespeare hasta los dramas contemporáneos, emergen de manera inconfundible los personajes insidiosos y desprovistos de escrúpulos, cuyos fines siempre justifican los medios, los maquiavélicos. No obstante, más allá de ese adjetivo cargado de negatividad, se despliega ante nosotros otra faceta, una que revela cómo los pensamientos de Nicolás Maquiavelo han desencadenado un extenso debate sobre el poder político. En el repertorio bibliográfico del pensador florentino nos encontramos con una visión única y pragmática, aquella que ha generado una serie de interpretaciones sobre su figura, desde la concepción de ser la encarnación del anticristo hasta la de un humanista atormentado. Y al llegar a este punto no cabe la menor duda de que su obra El Príncipe es el escrito más representativo de Maquiavelo. Desde su publicación póstuma, prácticamente todos los destacados intelectuales del ámbito político han sentido la necesidad de reflexionar sobre Maquiavelo. Igualmente, debemos destacar su influencia en reconocidos líderes a nivel mundial. Benjamin Franklin, Thomas Jefferson, Napoleón Bonaparte y Joseph Stalin se inspiraron en la concepción maquiavélica del poder y la aplicaron a las circunstancias de su época. Dicho lo anterior, nos surge una interrogante cautivadora. ¿Qué otros tesoros literarios menos conocidos arrojan luz sobre el pensamiento de este sabio pensador? Y aquí destacamos una joya literaria escondida en los laberintos del pasado. En el año de 1521, cuando los ecos de los exhortos del secretario de la Cancillería resonaban en los palacios de Florencia, germinó una obra única en su esencia histórico-militar, El arte de la guerra. Sin duda alguna, ningún tratado de Maquiavelo está más cargado de su contexto político e intelectual. Pero, ¿qué sabemos realmente de este libro? ¿Cómo se nutrió y qué impacto tuvo el arte de la guerra en los más destacados teóricos militares? ¿Por qué podríamos considerar a Maquiavelo como uno de los fundadores de la guerra moderna? Y lo más sustancial en nuestra actualidad, ¿por qué es importante que los líderes mundiales examinen las observaciones castrenses de Maquiavelo? Un saludo a nuestros entusiastas del mundo castrense. Bienvenidos a Monitor Bélico, un nuevo enfoque del conocimiento de la guerra. Antes de estudiar el arte de la guerra de Maquiavelo, abordemos el contexto militar en el que se escribió. La Edad Medieval, convencionalmente, abarca desde el siglo V hasta el siglo XV de nuestra era. Este periodo histórico estuvo marcado por prácticas de combate muy distintas a los conflictos modernos. Hecha esta salvedad, uno de los aspectos cardinales del medioevo se basa en el aporte que procedía de aquellos hombres obligados a prestar un servicio militar a su señor, a cambio de los derechos de dominio sobre los feudos en los que eran instalados. Estos combatientes constituían la élite de la sociedad y, por lo tanto, recibían una formación militar desde su infancia. De hecho, la guerra era para los nobles feudales la justificación de su existencia y de su situación privilegiada. Por lo general, los ejércitos feudales consistían en un núcleo de caballeros altamente calificados, su nobleza subordinada, mercenarios contratados para el momento de la campaña y levas que generalmente estaban constituidas por vasallos labriegos que debían cumplir con obligaciones ante sus señorías. En otro orden de ideas, en la medida que los dominios feudales crecían en poder, también comenzó un regreso a los ejércitos de ciudadanos y mercenarios del período clásico. Las levas del campesinado comenzaron a ser la herramienta primordial de reclutamiento. Así, se llegó a concluir que los mejores soldados de a pie procedían de los hijos de labradores y propietarios de tierras libres, como los arqueros ingleses y los piqueros suizos. Sin embargo, casi todos los ejércitos de la Alta Edad Media en Europa estaban compuestos por una gran cantidad de tropas pagadas. Dicho lo cual, había un gran mercado de mercenarios en Europa desde al menos principios del siglo XII. A medida que avanzaba la Edad Media en Italia, la titulada señoría comenzó a depender principalmente de mercenarios para hacer la guerra. Los denominados condottieri solían ser combatientes efectivos y muy especialmente en combinación con fuerzas permanentes. A la postre, llegaron a dominar los ejércitos de las ciudades-estado de la península italiana. Pero conviene aclarar que eran problemáticos, mientras que en batalla eran considerablemente más confiables que un ejército permanente. En tiempos de paz demostraron ser un riesgo para el Estado mismo,
como lo había sido alguna vez la guardia pretoriana en la Roma antigua. Desde luego, Maquiavelo no estaba escribiendo en el vacío. El arte de la guerra fue redactado como una propuesta práctica para los gobernantes de Florencia y como alternativa a los poco confiables condottieri, de quienes dependían todas las ciudades-estado italianas. Hecha la anterior salvedad, repasemos su obra. Los 7 libros del arte de la guerra están precedidos por un proemio donde se hace una crítica a las instituciones militares de la época. La escritura transcurre a través de una serie de diálogos entre Fabrizio Colonna, que en realidad es el alter ego de Maquiavelo, con otros patricios y miembros de la reciente República de Florencia, que actúan como meros opuestos. Los diálogos, por lo tanto, a menudo resultan en monólogos de Fabrizio, que indican cómo se debe formar, entrenar y organizar un ejército prescindiendo de mercenarios. Desde que Nicolás Maquiavelo escribió El arte de la guerra en el siglo XVI, el avance militar europeo se centró en la profesionalización de las fuerzas de combate. Los estados-nación desarrollaron elaboradas burocracias para apoyar y entrenar a sus ejércitos. Se instruía a los soldados para que marcharan en concierto y resistiesen el fuego enemigo. Los peligros eran que las grandes masas de soldados, cuando la lucha se hiciera vehemente, ya no obedecerían, sino que pensarían solo en su propia salvación. Podrían comenzar a saquear con la esperanza de explotar la lucha para su beneficio personal. El ejército se desintegraría. Por ello, la importancia de la disciplina y el entrenamiento se enfatizan una y otra vez. En el arte de la guerra, el éxito militar depende del orden y la disciplina. Maquiavelo mostró su aquiescencia con las ciudades alemanas que tenían una gran reputación en el ejercicio militar y muchas normas para mantener el entrenamiento. El entrenamiento nunca se termina o se completa en tiempo de guerra. Pero conviene precisar que los vínculos creados en el entrenamiento y la disciplina no podían garantizar la obediencia. Debían ser reforzados por el temor de un castigo severo. La severidad y la dureza eran necesarias para mantener un cuerpo político unido. A un príncipe no debía importarle incurrir en la acusación de crueldad con el propósito de mantener unidos y fieles a sus súbditos. Es mucho más seguro ser temido que amado. Esto no significa que en el siglo XVI los progresos del arte militar, en el entrenamiento, en la división de un ejército en unidades distintas, en la planificación y organización de campañas, se deban a la influencia directa de Maquiavelo. En cambio, los innovadores militares de la época se complacieron en encontrar un tratado en el que se justificaran sus prácticas. En otro orden de ideas, el siglo renacentista se caracterizó por un profundo respeto por la sabiduría clásica. Se sostenía que los romanos debían sus triunfos militares a su énfasis en la disciplina y el entrenamiento. Por lo tanto, no era una mera extravagancia de Maquiavelo presentar la organización militar romana como modelo militar. Este interés continuo en Maquiavelo como pensador militar no solo fue causado por la fama de su nombre, sino que en algunas de las recomendaciones hechas en el arte de la guerra, especialmente las relacionadas al entrenamiento, disciplina y desdeño por los mercenarios, adquirieron una importancia práctica en los comienzos de la era moderna en Europa, cuando los ejércitos llegaron a estar compuestos por profesionales provenientes de los más diversos estratos sociales. Cabe recalcar que la conducción de la guerra había sido función de una clase particular de la sociedad, moldeada por valores y un código de honor. La lección crucial que destacó Maquiavelo de su estudio del mundo antiguo fue que la defensa de un Estado no era tarea de un grupo privilegiado especial, sino que debía estar supeditada a la responsabilidad pública de todos los que viven en la misma sociedad. Fue aún más importante el estudio de la Roma antigua y la comprensión del sistema internacional de su tiempo. Los estados crecían y se expandían constantemente, estaban permanentemente involucrados en la guerra, persistentemente buscaban extender su poder y otros luchaban por su existencia defendiéndose de quienes intentaban someterlos. De manera que Maquiavelo fue uno de los primeros pensadores en captar la naturaleza competitiva del sistema estatal moderno. Por otra parte, debemos agregar que El arte de la guerra de Maquiavelo fue lo que llamaríamos el día de hoy un bestseller. En el transcurso del siglo XVI se documentan 21 ediciones, traducidas al francés, inglés, alemán y latín. Dicho texto llegó a España a través de la traducción que hizo de la obra el capitán Diego de Salazar en su tratado De Re Militari de 1536.
Salazar fungió como consejero de Gonzalo Fernández de Córdoba en la campaña de Granada y más tarde le acompañaría en su campaña de Italia. Justus Lipsius, en sus escritos, ejemplificó el orden militar romano como un modelo válido. Aunque en el siglo XVII los cambios en los métodos militares llevaron a otros escritores a primer plano, Maquiavelo todavía era citado con frecuencia. En el siglo XVIII el mariscal de Sajonia se apoyó en los escritos militares de Maquiavelo cuando compuso sus Ensoñaciones sobre el arte de la guerra en el año de 1757. Pero un contemporáneo suyo, Federico II de Prusia, refutó las ideas presentadas en las tesis políticas del escritor florentino, calificándola como la representación malévola y egocéntrica de un príncipe ideal. Sin embargo, un gran amigo de Federico el Grande, Francesco Algarotti, vio en Maquiavelo al maestro que había enseñado al más reputado antimaquiavélico, la conducción militar con la que asombró a toda Europa. Y con esto podemos apreciar que las recomendaciones de Maquiavelo no fueron aceptadas como verdad definitiva. La discusión adicional no se desarrolló en oposición a su punto de vista, sino más bien como una expansión global de sus ideas. El pensador florentino también tuvo un claro entendimiento sobre la existencia de los estados en razón a la excelencia de sus ejércitos. Las instituciones políticas debían organizarse de tal manera que creasen condiciones favorables para el funcionamiento de la organización militar. Esa es una tesis que impregna todas las discusiones castrenses de Maquiavelo. Así incluso, cuando la Revolución Francesa asumió una nueva forma de organización militar y conducción de la guerra, las ideas de Maquiavelo conservaron su vitalidad. Una de las características de los fundadores de los Estados Unidos de América era su preocupación por el estudio de los temas militares. Como la mayoría de sus adlátares, Thomas Jefferson tenía en su biblioteca un ejemplar de El arte de la guerra de Maquiavelo. De hecho, al estallar el conflicto bélico anglo-estadounidense en el año de 1812, aumentó el interés colectivo en los problemas militares y El arte de la guerra llegó a publicarse en una edición especial. Desde luego, la visión de Maquiavelo sobre los soldados de fortuna tuvo una profunda impronta en la mentalidad de la oficialidad estadounidense y así, el general Robert Lee llegó a esta lapidaria conclusión. Los mercenarios son una vergüenza para el arte de la guerra. Su participación en los conflictos históricos ha llevado a una mayor violencia y al debilitamiento de los valores militares fundamentales. En síntesis, Maquiavelo fue el primero en proponer un contexto global para la unidad funcional de la guerra y la política, sirviendo la primera como instrumento de la segunda. El gran filósofo de la guerra, Karl von Clausewitz, se manifestó como gran admirador de Maquiavelo. Reconoció ante el filósofo Johann Fichte el juicio libre e independiente que tan fuertemente distingue a sus escritos políticos. Llegados a este punto, podríamos preguntarnos, ¿cuál es la importancia de las observaciones castrenses del pensador florentino en nuestra cotidianidad internacional? Trágicamente, el uso de mercenarios sigue en boga. En nuestro caótico mundo, algunos estados van de compras al mercado global de soldados de fortuna para el trabajo sucio. En este sentido, no podemos dejar pasar por alto la historia de la compañía norteamericana Blackwater, que forma parte de la crónica negra de la invasión de Irak por parte de Estados Unidos de Norteamérica. En el año 2015, unos 20.000 combatientes extranjeros se habían unido en conflictos armados en Siria, Irak, Afganistán, Libia y Somalia. Estos mercenarios provenían de una variedad de regiones, siendo la mayoría de Medio Oriente y de Rusia. 4 años más tarde, en el debate de alto nivel del Consejo de Seguridad sobre los mercenarios y la desestabilización en África, el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Gutiérrez, explicó que, si bien los mercenarios han existido siempre, en la actualidad se han convertido en una presencia constante en los campos de batalla, produciendo un impacto muy claro en las sociedades que sufren conflictos. Y añadió, los mercenarios son desunidos, indisciplinados, ambiciosos y desleales, citando de manera explícita a Nicolás Maquiavelo. Cabe subrayar la advertencia del general Douglas MacArthur, uno de los grandes conductores de tropas en la Segunda Guerra Mundial, al concluir que el fracaso en aprender de la historia condena a la humanidad a repetir sus errores. Y en este sentido, nuestros líderes contemporáneos siguen en su empeño de utilizar mercenarios que desdeñan por completo las leyes humanitarias y el Estado de Derecho, pero estos modernos condotieros siguen siendo un arma de doble filo. En el marco de la llamada Primavera Árabe, el coronel Muammar Gaddafi utilizó grupos de mercenarios de África subsahariana, los llamados cascos amarillos,
para sofocar de manera sangrienta la revuelta popular de Libia. Pero lejos de ahogar los legítimos reclamos de la ciudadanía libia, el conflicto escaló a nivel de guerra civil que terminó con la ejecución del excéntrico tirano que gobernó con mano de hierro el Estado libio. Al parecer, Vladimir Putin no logró entender la dimensión trágica de su colega libio y tampoco ha leído a Maquiavelo. Para el Kremlin, el mercenario es un elemento estratégico y operativo, un instrumento al que ha recurrido frecuentemente en su ejecución de operaciones de guerra híbrida, como lo demuestran los casos de Ucrania, Siria y una docena de países africanos. Seguramente Maquiavelo le hubiese advertido que contratar los servicios de Wagner constituía un peligro mayúsculo, ya que si un príncipe funda su estado sobre milicias mercenarias, nunca se sentirá ni firme ni seguro. Y efectivamente el moderno condottiero Yevgeny Prigozhin, para sorpresa de muchos, le ha dado la más amarga lección al todopoderoso amo del Kremlin. Estamos seguros que Maquiavelo vería con buenos ojos este video, aunque él nos insistiría que el entendimiento de la dinámica del poder y los métodos de un liderazgo exitoso deben estar respaldados en el estudio de la historia. La naturaleza humana no cambia, sobre todo en la cima del poder, donde las cuestiones de supervivencia son primordiales y hay poco espacio para los errores. Maquiavelo expuso un razonamiento moral inédito en un nuevo mundo. Nosotros habitamos ese nuevo mundo y las reglas de Maquiavelo son tan válidas para nosotros como lo eran para los grandes señores que aconsejó hace más de 500 años. Como lo señaló el célebre filósofo Francis Bacon en el siglo XVII, tenemos una gran deuda con Maquiavelo y otros escritores que se ocupan de lo que los hombres hacen y no de lo que debieran hacer. Pero ahora la pregunta es para ti. ¿Seguirá en alza el uso de empresas militares privadas? ¿Cuál será el futuro de Wagner? ¿Cuáles son los escenarios de la guerra en Ucrania después de la rebelión de Yevgeny Prigozhin? Si te ha gustado el video, suscríbete a nuestro canal y forma parte de la comunidad de entusiastas de temas militares y, por supuesto, no olvides activar la campana de notificaciones para no perderte los próximos contenidos de nuestro canal.